Alguien puede aparecer 2 veces en el mismo mundo sin llegar nunca a existir de verdad en ninguna parte. A veces, el mismo nombre termina demostrando que la realidad ya no sabe muy bien dónde colocarlo. Ryan Wedding aprieta el manillar tan fuerte que se le ponen blancas las falanges. Ex esperanza olímpica canadiense, cree apuntar al podio. Años más tarde, serán los barrotes. Ryan va echado sobre su bicicleta, casco bajo, gemelos en llamas. El olor metálico de la sangre en la garganta, el ruido regular de la cadena, los gritos de su entrenador. En los artículos, lo presentan como un ex-Olympian, un former Olympic cyclist canadiense. Él solo ve una línea de meta. Ignora que ya le espera otro tipo de carrera. El mismo nombre aparece en 2 registros que normalmente nunca se cruzan. En Google, Ryan Wedding remite a un antiguo ciclista de alto nivel, ex miembro del Programa Nacional Canadiense, asociado a la sombra de los Juegos Olímpicos. En el portal de la US District Court, District of Oregon, Ryan Wedding surge en un expediente federal de estupefacientes, vinculado a un tráfico transfronterizo. Una fecha en esos documentos lo zanja todo. 2013, año en el que un acta de acusación federal cita ese nombre por hechos de conspiración en torno a cocaína y metanfetamina. Ryan, por su parte, lee esos papeles más tarde, en una celda, siguiendo con el dedo cada línea como una clasificación general al revés. Hipótesis A, tranquilizadora. Ryan se aferra durante mucho tiempo a una versión simple. En esta historia está su carrera, luego un vacío, luego una mala decisión. Los artículos recuerdan su pasado de atleta de nivel internacional, mencionado como former Olympic cyclist o ex-Olympian, que pasó por los circuitos supervisados por Cycling Canada y el Comité Olímpico Canadiense. El relato que se cuenta a sí mismo es lineal. El final de la carrera, las lesiones, las dificultades económicas, la frustración de dejar de oír su nombre en los resultados. Está también lo que algunos periodistas evocan: el consumo, inicios de dependencia, a veces de cocaína, una pendiente resbaladiza, casi banal en los silenciosos bastidores del deporte de alto rendimiento. Un exdeportista perdido que cae en una red local ya existente. Se habría limitado a transportar, a hacer favores, sin entender el tamaño de la máquina que tenía detrás. Un engranaje, no un arquitecto. Esta versión tranquiliza a todo el mundo. Las federaciones siguen limpias, el sueño olímpico también. Esta historia estalla en una frase de un comunicado federal que vincula directamente la red de Ryan Wedding con los circuitos de abastecimiento del cártel de Sinaloa. Hipótesis B, compleja. Frente al muro de documentos judiciales, Ryan descubre otro relato, más retorcido. Ya no se trata de un deslizamiento progresivo, sino de una superposición. Por un lado, su vida de atleta canadiense. Concentraciones, competiciones UCI, la proximidad de los Juegos. Un entorno estructurado por los programas nacionales, la disciplina, la normativa antidopaje, el control permanente. Por otro, un continente donde, en los años 2000 y 2010, el cártel de Sinaloa extiende sus rutas hasta la costa oeste norteamericana. Los informes del DOJ y de la DEA describen flujos de cocaína y metanfetamina que remontan desde México hacia Oregón, Washington, Columbia Británica. Las actas de acusación que citan a Ryan detallan idas y vueltas transfronterizas, vehículos, escondites, movimientos de dinero. Los fiscales le atribuyen un papel preciso en esta mecánica: organizador, coordinador o intermediario, según las formulaciones exactas de los documentos. El contraste, repetido por la prensa, se vuelve insoportable. Un exolímpico en el corazón de un tráfico vinculado a una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio. La versión compleja que esbozan las autoridades es la de un hombre que ya conoce los desplazamientos, la logística, la presión, que transpone, voluntaria o involuntariamente, reflejos de atleta a la gestión de riesgos criminales. Lo que él creía ser una caída posterior a su carrera parece, en ciertos pasajes, casi superponerse a sus últimos años sobre la bicicleta. Nada se disocia realmente. Luego un giro lo trastoca todo. Los documentos nunca lo describen como miembro del cártel de Sinaloa, solo como eslabón de una red alimentada por ese cártel, y de repente, la ilusión de un varón se desmorona. Hipótesis C, inquietante. Queda una explicación más inquietante, agazapada entre las líneas secas de las sentencias. ¿Y si Ryan nunca hubiera controlado realmente su propia historia, ni como atleta, ni como traficante, sino que solo hubiera aprendido a interpretar el papel que se esperaba de él, en la pista como en los almacenes? Las menciones repetidas de ex-Olympian en la prensa podrían entonces no ser más que un envoltorio narrativo ideal
para ocultar a un peón reemplazable al servicio de una logística transnacional mucho más antigua que él. El muro llega el día en que Ryan descubre, en un expediente que le deslizan sobre la mesa metálica, el esquema completo de la red tal como la ven las agencias estadounidenses. En las hojas, las flechas suben de México hacia Oregón, bifurcan hacia el estado de Washington, cruzan la frontera para alcanzar la Columbia Británica. Cada flecha lleva una cifra, algunas están marcadas Sinaloa Cartel. Ahí aparece su nombre. No en la cima, tampoco del todo abajo, en medio, asociado a fechas, cantidades, lugares. Ese muro no es solo la perspectiva de la cárcel, es una pregunta simple, única, que se le clava en la nuca y ya no lo suelta. ¿Cómo se deslizó su nombre de la lista de seleccionables para las grandes competiciones a la de los acusados federales? Durante los años de ciclismo, todo está estructurado. Cycling Canada gestiona los programas, el Comité Olímpico Canadiense encuadra a las promesas, los circuitos internacionales UCI imponen un calendario, reglas, controles. Los nombres circulan en los comunicados de selección, las hojas de salida, las clasificaciones. Se habla de él como de un atleta del programa nacional, de un former Olympic cyclist. Cuando la carrera se detiene, los comunicados cesan. El sistema no se derrumba, simplemente pasa al siguiente. Él se queda con hábitos pegados al vacío. La necesidad de rendimiento, la adicción a la adrenalina, los automatismos logísticos precisos. Artículos de prensa, más tarde, harán alusión a problemas de adicción, a la cocaína, a otras sustancias. No son detalles para colorear un retrato, son brechas. El contexto alrededor se modifica sin pedirle su opinión. Al sur, el cártel de Sinaloa consolida sus posiciones. Los informes oficiales describen una expansión hacia Estados Unidos y luego hacia Canadá. Las rutas se estabilizan en la costa oeste. La droga sube, el dinero baja. Las autoridades estadounidenses citan a la DEA, Homeland Security Investigations, servicios de policía locales. Del lado canadiense, la Real Policía Montada de Canadá aparece en algunos comunicados. Ryan, por su parte, no ve más que las capas visibles, los trayectos que organizar, los contactos, los márgenes. Lo que no ve es la razón única que hace que su salida sea casi imposible. La estructura que lo encierra funciona con una lógica idéntica a la que conoció en el deporte de alto nivel. En ambos mundos, los individuos son intercambiables. Cuando un corredor se lesiona, otro ocupa su lugar en la línea. Cuando un intermediario cae, otro recupera su teléfono, sus rutas, sus proveedores. Ese mecanismo lo integró muy pronto. Durante los combates de selección, el mensaje implícito es simple. Si tú no haces el tiempo, otro lo hará. Sobre el papel, en los expedientes del DOJ, la lógica es la misma. Si un eslabón se rompe, la cadena continúa. Así que cuando los investigadores federales detallan los métodos utilizados en el caso que lleva su nombre, describen técnicas de vigilancia, seguimientos discretos, incautaciones de drogas, registros, interceptaciones de comunicaciones. Mencionan kilos de cocaína, de metanfetamina, a veces dinero en efectivo, armas, teléfonos, vehículos. Fijan el papel de cada uno. Para Ryan, la redacción es fría, precisa. Su implicación en un tráfico transfronterizo Estados Unidos-Canadá queda consagrada en los escritos de acusación. Él tropieza con una sola cosa. Pensaba poder salir jugando con la excepción, con su condición de antiguo atleta, con la idea de que era diferente. El muro es el momento en que entiende que ese estatus, al contrario, se ha convertido en el ángulo de ataque preferido de los medios. Los artículos canadienses y estadounidenses que retoman el caso insisten casi todos en la misma fórmula. Exolímpico. Former Olympic Cyclist linked to Sinaloa Cartel. Su pasado, que creía protector, se convierte en amplificador. En las audiencias, los abogados evocan su carrera, sus dificultades, a veces problemas de salud mental, de dependencia, como elementos de contexto. La defensa se sirve de ello para alegar, para obtener un tratamiento, un programa de rehabilitación, una posible reducción de pena. Pero en el plano estructural, eso no cambia nada. Se aplican las líneas de las directrices federales de determinación de la pena. Los jueces hablan de la gravedad de los hechos, de las cantidades, del papel en la red, de los vínculos con una organización criminal importante. Hay un detalle que le duele físicamente. Tras varios meses de prisión preventiva, sus manos han perdido los callos del manillar. En su lugar, un dolor sordo se aloja en la base del pulgar derecho, donde el bolígrafo presiona cuando firma, línea tras línea, las páginas de procedimiento, los posibles acuerdos, los formularios de programa de tratamiento de la drogadicción. Este punto de presión se convierte en la materialización exacta de su bloqueo. Ahora todo se juega en esas firmas, no en un sprint final.
Y cada vez que suelta el bolígrafo, el muro sigue ahí. Los especialistas del tráfico norteamericano coinciden en que el caso de Ryan Wedding ilustra la manera en que el cártel de Sinaloa alimenta redes locales sin integrarlas plenamente en su estructura central. Otros investigadores, más matizados, subrayan que, al insistir en su condición de exolímpico, los medios y ciertos informes enturbian la comprensión de los mecanismos profundos de reclutamiento y de reconversión criminal de antiguos deportistas. Lo que la mayoría de estos expertos se niega, sin embargo, a admitir públicamente es el miedo que suscita la idea de que los sistemas que estudian, deporte de alto nivel, justicia federal, cárteles, funcionan según lógicas de intercambiabilidad tan próximas que ninguna frontera nítida los separa realmente. Dos documentos permanecen grabados en la memoria de Ryan. El primero es una vieja hoja plastificada de un campo de entrenamiento, donde su nombre figuraba en la columna Atletas Objetivo, Programa Olímpico. El segundo es la sentencia de la U.S. District Court for the District of Oregon, que enumera los cargos de los que se le declara culpable, la duración exacta de su pena de prisión federal, los años de supervised release, las eventuales confiscaciones. En la sala del tribunal, el día del sentencing, oye desfilar los elementos que lo definen de ahora en adelante ante los ojos del tribunal. Los fiscales recuerdan la conspiración para distribuir y/o importar cocaína, metanfetamina, las cantidades incautadas, las rutas transfronterizas utilizadas entre Estados Unidos y Canadá. Insisten en el vínculo establecido por las investigaciones con una red abastecida por el cártel de Sinaloa, descrito por el DOJ como una organización criminal mayor. El juez evoca la gravedad de los hechos, insiste en su papel en la jerarquía de la red tal como se desprende de las pruebas y los testimonios, menciona las directrices federales de condena y la manera en que se aplican a este caso preciso. Luego llegan los matices. La defensa recuerda su ausencia de antecedentes penales serios, su pasado de deportista de alto nivel, los problemas de adicción señalados. Los documentos mencionan a veces una participación en programas de tratamiento en detención o propuestos para la libertad supervisada. Cartas, escritos, piden que se tenga en cuenta lo que era antes. La sentencia, negro sobre blanco, consigna algunos de estos elementos como posibles circunstancias atenuantes y, sin embargo, concluye con una pena significativa. Ese día, lo que él creía cierto se derrumba. Pensaba que el deporte constituía un capital inalterable, un cimiento sobre el que todo reposaba, incluso sus errores. Descubre que ese capital se ha convertido en una etiqueta colgada de su nombre en los titulares de los periódicos. Exdeportista olímpico implicado en una red vinculada al cártel de Sinaloa. También pensaba que el sistema deportivo lo había protegido, que solo había caído después de haber salido de él. Los contornos borrosos de la cronología, la ausencia de detalles precisos sobre ciertos periodos de su carrera en las sentencias, las zonas de sombra en los artículos, le devuelven otra imagen. Hay franjas enteras de su trayectoria que ya no existen en ninguna parte, salvo en su memoria. El tiempo pasa. Tras la condena, la máquina mediática se calma. Algunos artículos de seguimiento en Canadá, análisis que utilizan su caso como ejemplo de reconversión fallida, de vulnerabilidad a la adicción, a veces de contacto entre deporte de alto nivel y criminalidad organizada. Algunos reportajes sobre la implantación del cártel de Sinaloa en Norteamérica citan su nombre entre otros, sin detenerse en él. Cycling Canada o el Comité Olímpico Canadiense, si se expresan, lo hacen de manera medida, institucional. En otros casos, el silencio hace las veces de distancia. En la base de datos penitenciaria federal, un día, la línea asociada a su nombre recibirá una fecha de liberación prevista. Posibles traslados, solicitudes de reducción de pena, recursos, aparecen o no en los registros del tribunal. Luego, con el paso de los años, las boyas públicas se vuelven más escasas. Al cabo de un tiempo, todo lo que sigue siendo accesible se reduce a unos cuantos tipos de documentos. La sentencia, los comunicados del DOJ, algunos artículos, a veces una actualización administrativa. Su vida personal, su infancia, los detalles precisos de sus años de ciclismo, sus relaciones, desaparecen tras la prudencia de las fuentes. Nadie inventa lo que no está documentado. Nadie rellena oficialmente los vacíos. Para un investigador, para un periodista, este expediente se convierte en un caso de estudio casi perfecto. Lo bastante documentado como para demostrar el vínculo entre un antiguo atleta de nivel olímpico y una red abastecida por el cártel de Sinaloa. Lo bastante incompleto como para dejar una parte de sombra sobre el resto. Para él, es lo contrario. Los hechos criminales están fijados, inmutables, repetidos. Lo que se borra son los años en los que su nombre solo figuraba en listas de salida, hojas de tiempos, clasificaciones a veces ilocalizables. En esta resolución no hay ni redención espectacular ni moraleja clara. Hay un hombre que saldrá algún día de un establecimiento penitenciario federal, con un pasado que los archivos han simplificado al extremo. Creía pertenecer a dos mundos distintos,
el de los anillos olímpicos y el de los cárteles. Y descubriría que, a ojos del público, esos mundos se reducen ahora a un solo relato compacto, donde su nombre no es más que un gancho narrativo. Cuando se abra la puerta, si elige el silencio, la última pregunta quedará para nosotros. ¿Cuántos Ryan Wedding han pasado ya al otro lado de los registros, sin que su doble identidad haya sido nunca detectada? En una vieja sala de deporte, una bicicleta de pista polvorienta reposa contra una pared. La cadena floja, una pequeña mancha de óxido mordiendo el metal cerca del piñón. Encima, un maillot canadiense desteñido cuelga de una percha torcida, doblado a la altura del torso, como si alguien lo hubiera arrancado a toda prisa. Afuera, en el crepúsculo, el ronroneo sordo de un tráiler cargado atraviesa una autopista hacia el norte, sus luces traseras desapareciendo en una bruma sucia. En una oficina anónima, una pantalla de ordenador muestra todavía el nombre Wedding, Ryan, en caracteres grises, el cursor inmóvil en la línea Case Closed.